Saludos mis queridos hermanos. Hoy vamos a ver un pasaje muy complicado, muy difícil de entender de las cosas que Dios exige. Hay otros pasajes complicados, este es uno de esos difíciles, pero que también es la base de la creencia, de la convicción de millones de personas en el mundo, de las tres más grandes religiones que dicen tener su fundamento en la historia de Abraham. Los musulmanes, los judíos, los cristianos, todos tenemos ese fundamento y está en el capítulo 22. Y lo vamos a leer, el capítulo 22 de Génesis, y vamos a sacar algunas conclusiones. Así que vamos a orar ahora y luego leemos ese capítulo y hablamos sobre lo que Dios nos quiere enseñar en él. Señor, te doy gracias por este momento, por mis hermanos. Vamos a leer este capítulo y esta revelación tuya, lo que tú hiciste y qué importancia tiene para nosotros. Guíanos, Señor. Ayúdanos a entender qué quieres enseñarnos, qué quieres que aprendamos, qué le quisiste enseñar a Abraham, a Isaac y qué le quieres enseñar al mundo, Señor. Te ruego que nos guíes y que pongas tu palabra en nuestro corazón, nos enseñes algo hoy. En tu nombre, Señor Jesucristo, al Padre Celestial, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Vamos a leer el pasaje entonces. Dice así, Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá.
Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham la segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Un pasaje muy lindo y para meditar muchísimo. Los musulmanes dicen que aquí no era Isaac el hijo que Abraham iba a sacrificar. Los musulmanes dicen en su festividad que ellos tienen, la fiesta del Cordero, que aquí era Ismael. Ellos no quieren creer en que el hijo de la promesa fuera Isaac. Y con eso se pierden de todo el significado que hay en este pasaje y toda la revelación de Dios. Porque si nosotros vamos a ver quiénes son los actores principales de esta narración, son Dios, Abraham e Isaac. Y ahora imagínense cómo Dios llama a Abraham y le dice, ven. Aconteció, dice, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él dijo, Señor, aquí estoy. Estaba disponible y dijo, toma ahora a tu hijo. Y tal vez Abraham, que había antes dicho en una ocasión, le dijo, cuando Dios le prometió que Sara iba a tener un hijo distinto a Ismael, ya había nacido Ismael, Abraham le había dicho a Dios, Señor, ¿por qué no consideras cumplir todas tus promesas en Ismael? Y Dios le dijo, no, Sara va a tener un hijo y lo llamarás Isaac, que significa risa, porque Sara se rió de esa idea de que fuera a ser mamá. Y Abraham también dijo, yo ya soy muy viejo para esto. Y también se rió, ambos se rieron. Y ahora Dios ha cumplido la promesa, el Hijo está ya presente y dice, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas de toda esa historia de Agar, de toda la historia con Ismael, de todo lo que había pasado, Dios después de varios años le dice a Abraham que traiga a su hijo, al que ama. Es decir, que Abraham ahora ama tanto a Isaac. Había algo pasado en el corazón de Abraham. Se había dado cuenta que ese hijo era el fruto de un milagro, del poder de Dios, de las promesas de Dios, y lo amaba muchísimo. Y le dice Dios, toma ahora tu hijo, tu único, y le dice tu único hijo. Muy interesante, Dios le dice que Isaac es tu único hijo. Y a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Y los comentaristas dicen que esa tierra es hoy Jerusalén, ahí donde está el templo, donde ha sido también construida esa mezquita, donde dicen que Mahoma ascendió al cielo. Y nos damos cuenta cuán importante es esta historia para estas religiones, para la fe de estas religiones. Pero una dice la verdad y la otra se apoya en ese corazón que no quiere aceptar a Isaac y lo que significa Isaac. Abraham entonces dice que se levantó de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo a sus siervos y se fueron. Y dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar donde Dios le había dicho que fuera. Estuvo caminando 3 días, estuvieron viajando 3 días, y yo me imagino qué pensaría Abraham, cuáles eran sus pensamientos.
Tal vez estaba recordando todo lo que pasó, la historia, las promesas, lo que sucedió con Ismael, con Agar y todas estas cosas. ¿Qué pensaría Abraham? Tenía tiempo de volverse, tuvo tiempo para arrepentirse y decir, no, no, yo por allá no voy. ¿Y qué creen ustedes que estaba pasando con Isaac? Algunos creen que Isaac no era un niño, definitivamente no era un niño, era una persona ya adulta de más de 20 años. Algunos dicen que incluso debía tener la edad de Cristo mismo, debía tener una edad cercana a los 33 años. Así que Isaac no es un niño, es un muchacho ya adulto y vemos esta confianza que él tiene en su padre, a pesar de que él entendía cosas porque él le preguntó, papá, todo está listo y ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Y esa confianza que tuvo de creerle a su papá, de estar absolutamente dependiendo, creyendo en su padre. Y esa actitud de Isaac también representa al mismo Cristo, quien dependió absolutamente de su padre, en una dependencia total en la voluntad del Padre. Así que aquí Abraham espera en Dios, Isaac espera en su padre y Dios también quiere saber qué hay en el corazón de Abraham. Muy bien, así que llegaron al lugar y dice que hubo un tramo en el que ellos subieron los dos, Abraham e Isaac, los dos. Abajo quedaron los siervos, quedó el asno en el que venían y ellos comenzaron a caminar y miren a Isaac, un muchacho ya adulto llevando la leña, llevando todo lo pesado, sabiendo que algo va a pasar con él y dependiendo absolutamente de su papá. Y luego cuando Abraham dice que llegó al lugar y edificó el altar, puso la leña y ató a su hijo. Imagínense la actitud de Isaac, total rendición, completa obediencia, completa fe en su padre. Confiaba absolutamente en su padre Abraham. ¿Y qué había en el corazón de Abraham? En el corazón de Abraham dice en Hebreos que Abraham, él estaba seguro de alguna manera que Dios lo iba a resucitar a este muchacho si él lo sacrificaba. Ahora, este tipo de sacrificios existían en ese tiempo. Habían culturas, había gente que sacrificaba a seres humanos a sus dioses. Y tal vez Abraham estaba pensando, ¿cómo es posible que Dios me pida esto que hacen otras personas para sus dioses? Pero ninguno de esos pensamientos permitió que Abraham quitara su mente de lo que Dios le había dicho y él estaba cumpliendo con todo lo que el Padre le había dicho, con lo que Dios estaba esperando de él. Y uno pudiera decir, esto es terrible, cómo Dios le manda a sacrificar a su hijo, a Abraham. Pero aquí Dios está mostrando algo más y es que el pasaje, según los comentaristas, también muestran que Dios mismo estuvo dispuesto a dar a su propio hijo. Aquí no se trata tanto del sacrificio de Isaac, sino del sacrificio del Hijo de Dios. Isaac representa a Cristo y Dios aquí le muestra a Abraham lo doloroso que es perder un hijo, sacrificarlo, entregarlo, darlo. Y cuando en Hebreos 11, versículo 17 dice que Abraham estaba esperando que Dios resucitaría a Isaac, con eso el pasaje está anunciando también la resurrección de Cristo, de cómo definitivamente el Padre iba a entregar al Hijo, al Señor Jesucristo, pero Él iba a resucitar. Allí hay un pasaje donde nos habla, pues desde la perspectiva de Hebreos, de la resurrección, de cómo el Padre envió a su Hijo, pero no lo abandonó ni lo dejó, sino que se cumplió un propósito y luego lo resucitó. Ahora, ¿por qué Dios le pide
esto Abraham, este sacrificio, ¿por qué esta prueba? Dios quiere no solo que Abraham, no solamente era Abraham, sino que todos nosotros los creyentes y los que somos de la fe de Abraham tengamos la misma disposición. Hay un pasaje donde el apóstol Pablo llegó a sufrir de tal manera que él sintió que ya era el momento de dar su vida. Dice así, lo voy a leer, está en 2 Corintios 1:8. Dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Así que Dios quiere que todos nosotros pasemos por algún tipo de circunstancias en las que nosotros tenemos que rendirnos completamente a Dios. Nos tenemos que rendir a Él. De alguna manera tendremos esos momentos de prueba, y Dios quiere ver si nosotros realmente estamos dispuestos a entregarnos completamente, porque Dios entregó completamente a su propio Hijo, y Él nos pregunta a nosotros si nosotros tenemos una disposición a entregarnos como Él estuvo dispuesto a dar a Cristo Jesús, a su propio Hijo. Es como si Él nos dijera: yo estuve dispuesto a dar mi propio Hijo, ¿y tú qué das? Y Dios quiere saber, Dios nos lleva a momentos de prueba, no es que Él nos está tentando, eso es otra cosa, nos está probando, nos está llevando a total rendición. Dios nos llevará a todos a que nos rindamos totalmente a Él. ¿Y por qué razón? Él quiere que nosotros nos rindamos totalmente a Él, porque hay cosas muy importantes en el futuro para nosotros. Hay un reino. Sabemos nosotros los cristianos que hay un reino y reinaremos con Cristo, y tenemos que tener la misma actitud de confianza que Cristo tuvo en el Padre, que Isaac tuvo en el Padre, que Abraham tuvo en el Padre. Y es total rendición. Dios gobernará, el Señor Jesucristo gobernará con personas que hayan mostrado ser fieles hasta dar su propia vida. Y nosotros no hemos sido probados todavía totalmente. No hemos sido probados. Algunos pareciera que no lo fueran nunca. Hebreo nos dice que hay algunos que han sufrido persecuciones, otros no. Gracias a Dios por los que no. Pero muchas veces Dios sí quiere que nosotros pasemos por momentos en los que nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas y alzar nuestros brazos y decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor. Y Dios nos dice que Él es el proveedor. Él provee salvación. Él no nos deja ser tentados más allá de lo que nosotros podemos resistir. Él nos da una salida. Él nos da la salida. Él nos da a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro mediador, quien aboga por nosotros, quien nos ama profundamente y se entregó por nosotros. Dios provee. Y eso es lo que dice aquí también. Dice que cuando Abraham alzó los ojos y vio, cuando Dios ya le dijo que no sacrificara a Isaac, vio a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y más adelante dice que, versículo 14, que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. El Señor proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Se creó un dicho. Sí, Dios es nuestro proveedor. En toda circunstancia difícil y angustiosa, por más oscura que nos parezca y más grave nos parezca la prueba, recordemos: Dios es nuestro proveedor. Dios está haciendo algo. Necesitamos tener la fe de Abraham. Necesitamos tener la fe de Cristo Jesús, quien se entregó
en absoluta confianza al Padre. Necesitamos tener la fe de Isaac, quien se entregó, se dejó atar en absoluta confianza a su padre Abraham. Esa es la lección. Hay varias cosas entonces. La primera es que Dios provee. Él proveyó el carnero. Dios provee. Él provee el Salvador. Él también entregó a su Hijo. Él nos enseña que Él se entregó y Él nos dice, piensen en el sufrimiento de un padre de entregar a su propio Hijo. ¿Entregaríamos un hijo nuestro por alguna cosa? Dios entregó a su propio Hijo y Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él y quiere que nosotros nos entreguemos a Él totalmente porque hay muchas cosas en el futuro. Dios nos hace reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. Dios nos ha hecho coherederos con Cristo, gobernaremos con Él. Y Él quiere que nosotros desde ahora mostremos nuestra absoluta confianza en Él, fidelidad a Él, nuestra total admiración, nuestra total dependencia de Él. Demos gracias, Señor. Damos gracias por este pasaje que hemos leído hoy. Te pido que mis hermanos en estos días que hemos pasado por tantas dificultades y pruebas, esperemos en ti, Señor, y que estos días sean como esos 3 días. 3 días de Abraham de meditación mientras que llegaba al lugar, mientras que subía al lugar, al monte del sacrificio, meditaba. Que nosotros también meditemos en estos días y estemos dispuestos a darnos completamente, a cambiar aquellas cosas que necesitamos cambiar, a sacrificar cosas que tenemos que sacrificar, caprichos, deseos, rabias, odios, iras, falta de perdón, todas esas cosas, que tú nos ayudes a sacrificar nuestras pasiones y que podamos decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, haz tu obra, tú eres proveedor, tú eres mi Salvador. Bendigo a mis hermanos, Señor, te doy gracias por ellos y por esta escritura. En tu nombre, Señor Jesús, al Padre, en el poder de tu Espíritu. Amén.